Bueno, vamos preparando nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Padre, gracias Dios, porque podemos hoy abrir tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tú la dirijas a nuestro corazón, Señor, que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, Señor, siempre hablándonos. Mi Dios, que podamos estar confiando en ti, Señor, a través de la fe, Señor, que tú nos has dado, que también es un don tuyo, mi Dios. Y Padre, pues gracias, Señor, porque tú te revelas a nosotros a través de diferentes nombres, diferentes títulos. Muestras tus atributos para nuestra persona, Señor. Gracias te damos, Padre, y pedimos, Dios, que tú dirijas tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, ya seguimos avanzando con otro de los hermosos nombres de Dios que encontramos en la palabra. Y si ustedes recuerdan, vamos a repasar un poquito que vimos los tres nombres principales de nuestro Dios. El primero, ¿se acuerdan ustedes? Que es quizás el más conocido en el Antiguo Testamento, es Jehová. Y en Jehová habíamos visto esencialmente cómo Jehová es el nombre del Dios del pacto, un Dios fiel, un Dios que promete y cumple, pero también un Dios que tiene una especial relación con el ser humano. Y cómo Jehová trata el tema de la redención. Es un Dios santo, pero un Dios que redime. También vimos otro de los nombres de Dios, es Elohim. Ese realmente fue el primero, el que vimos, Elohim. Elohim es el Dios creador, el Dios que existe y que Él es el fuerte. Es un nombre que en los nombres que vamos a estar viendo ahora, empieza el artículo El, se resume muchas veces como El, Elohim o Elah. Entonces, Él es el fuerte. Es un nombre que aparece en plural. Hablábamos de que el plural del nombre Elohim da una puerta abierta a la interpretación de la Trinidad en el Antiguo Testamento, pero también el plural habla de no solamente poderoso, sino que va más allá, de alguien mucho más poderoso de lo que podemos entender, poderosísimo, ¿sí? Luego vimos el tercero de los nombres que estudiamos la última vez, fue Adonai. Adón significa Señor, Adonai es mi Señor. Hablábamos de cómo Él tiene soberanía y control sobre todo. Pero Él esencialmente habla de un señorío en nuestra vida, este nombre, Adonai. Y hablábamos de cómo Adonai tiene que ver con una relación personal donde yo entiendo que Él es el Señor de mi vida. No solamente es el Señor del universo por haberlo creado, Señor por derecho de creación, sino también Señor por derecho de redención y además de eso, Señor por deseo personal, por voluntad propia, un esclavo de amor, el que viene y dice, yo quiero voluntariamente servir a aquel que me redimió de la esclavitud. Me creó, me redimió y voluntariamente elijo servirle. Esos son los tres nombres principales. Ahora vamos a empezar a ver a los nombres compuestos. Hay dos secciones de nombres compuestos. Unos nombres que empiezan con Él. ¿Se acuerdan? Hacíamos referencia a uno de los nombres de Dios, el fuerte. Entonces una sección de nombres empiezan con Él. Y aquí tengo quizás alguna lista de ellos. Por ejemplo, el Elión, que es Dios altísimo. El Roi, Dios que ve. El Shaddai, Dios todopoderoso. El Olam, Dios eterno, Dios incomprensible. Y luego vamos a ver una segunda sección de nombres compuestos. Esta segunda sección son los nombres que tienen el nombre de Jehová. Entre ellos están Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Makadesh, Jehová Tiskenu, Jehová Sabaoth y otros más que vamos a estar viendo. Muy bien, hoy vamos a ver el primero de los nombres compuestos con Él, que es el Elión. El Elión aparece 57 apariciones, tiene 57 apariciones en la Biblia Reina Valera. Solamente en el libro de Daniel, 21. Estamos estudiando con los varones el libro de Daniel. 21 veces aparece ahí el Elión,
Dios altísimo. Perdón, no, en Daniel aparece 14, me equivoqué ahí. En Salmos aparece 21. En Salmos 21, en Daniel 14, ¿sí? ¿Qué significa el Elión? Altísimo, Dios altísimo. Miren, este nombre significa no solamente algo muy alto, sino es como un comparativo. La palabra Elión se refiere en el nombre de Dios, el Elión, pero para entender un poquito, fíjense que también se aparece en otros lugares. Por ejemplo, Génesis 40, 17. Alguien, a ver, vamos ahí a Génesis capítulo 40, versículo 17. Y a ver si ustedes se imaginan cuál es la palabra ahí, Elión. 40, 17. Aquí está, recuerdan ustedes cuando José está en la cárcel e interpreta los sueños del panadero y del copero. Y en el sueño del copero, dice el versículo 17, en el canastillo más alto había de todos los clases de manjares de pastelería para Faraón, y las aves comían del canastillo de sobre mi cabeza. ¿Cuál creen ustedes que es la palabra Elión ahí? Más alto. Ahí justamente la palabra Elión, más alto. Ahora, la palabra Elión dice alto, pero compara con lo demás. Es decir, el panadero tenía varios canastillos. Dice aquí en el versículo 16 que veía 3 canastillos sobre su cabeza. Había 3 canastillos, pero en el canastillo más alto, en relación con los demás, de ese comían las aves del cielo. Se da la interpretación que los canastillos representan 3 días y pues que iba a perder la cabeza. Pero fíjense el nombre, o más bien la palabra, el Elión, o la palabra Elión por sí misma, hace una referencia de alto, pero más alto que los demás. En algunos lugares también habla de ciudad, de la ciudad más alta, y obviamente cuando habla de la ciudad más alta, ¿qué significa? Que había otras ciudades más abajo. En este caso, el canastillo más alto significa que había otros canastillos más abajo. ¿Recuerdan ustedes que el nombre Elohim también aplicaba a dioses falsos? Veíamos un versículo que decía el Elohim de todos los Elohim, el Señor de señores. Entonces, la idea de Elión, ¿qué significa? Poderoso. Es Dios poderoso. Y si nosotros a Dios poderoso le agregamos la palabra Elión, entendemos nosotros que es el más alto de todos los dioses, el más poderoso. Se puede referir, por ejemplo, Elión a una cosa, comparándola con las demás, pero cuando hablamos de el Elión, entonces significa que Dios es el más fuerte de los fuertes. ¿Sí? Aún cuando se hace referencia a Satanás, se dice que Satanás es un Dios fuerte. Es fuerte Satanás. Pero Dios es más fuerte que cualquiera. Él es todopoderoso. En este sentido, este nombre se usa mucho para referirse cómo Dios trata con las naciones gentiles. Cuando estamos estudiando ahora el libro de Daniel, Daniel daba una explicación de todo el plan profético para el futuro, especialmente con la nación de Israel, pero varios capítulos en particular hablan del plan profético de Dios para con las naciones gentiles. Y vamos a ver 2 versículos. Fíjense, Deuteronomio 32:8. Deuteronomio capítulo 32:8. Y vamos a ver también Daniel 3:26. A ver si alguien me ayuda por favor a buscar Daniel 3:26. Deuteronomio 32, versículo 8, y Daniel capítulo 3, versículo 26. ¿Estamos listos? Miren, yo leo el de Deuteronomio. Dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones,
Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. En este pasaje habla en cuanto a la división, no solamente del pueblo de Israel, sino también de las naciones. Dios le dio a cada nación, ¿qué cosa? Su tierra. ¿Ok? ¿Qué dice Daniel 3:26? Ahí vemos cómo Nabucodonosor llama a Sadrach, Mesach y Abednego como siervos del Dios Altísimo. Recordemos, vamos a ver un poquito más adelante la situación de Babilonia y cómo Nabucodonosor tuvo que ser humillado para reconocer que ¿quién gobierna? Dios gobierna, el cielo gobierna, dice. Dios es el autor de las naciones. En su plan estaba precisamente el hecho de que el ser humano se reprodujera y llenara toda la tierra. Eso vemos que se le dijo a Adán y Eva: fructificad, multiplicaos y ¿qué? Y llenar la tierra. Después del diluvio, a Noé se le dice lo mismo: fructificad, multiplicaos y llenar la tierra. Siempre ha estado en el deseo del corazón de Dios las misiones. Y dentro de las misiones estaba en primer lugar el gobierno del hombre sobre la tierra, de llenar la tierra, y en segundo lugar también nosotros ahí en Babel encontramos que el hombre no quiso llenar la tierra. Se reunieron, edificaron una ciudad y una torre, por si fuésemos esparcidos sobre toda la tierra. Y entonces Dios ahí en Babel envía lo que conocemos como la maldición de las lenguas, los idiomas. Los idiomas son una maldición realmente. Y finalmente Dios ahí en Babel, con la dispersión, ¿qué crea? Las naciones. Da origen a las naciones, da origen a los pueblos y lenguas, se dispersan por toda la tierra y posteriormente en Hechos vemos nosotros como un Babel invertido, donde todas las naciones escuchan el Evangelio, cada una en su propio idioma. Y finalmente a nosotros se nos dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Dios es el autor de las naciones, dueño de toda la tierra y dueño de todos los recursos que existen. Dice la Biblia, Dios dice: mío es la plata, mío es el oro. Finalmente todo le pertenece a Dios. Así, si algo posee una nación, lo posee porque Dios lo permite, porque Dios quiso. Si Rusia tiene Crimea y lo mantiene, Dios lo permite. A fin de cuentas, Dios da a cada tierra, a cada nación, sus posesiones. Y eso da claramente la Biblia. Ahí en Deuteronomio lo veíamos, cuando decía: el Altísimo hizo heredar las naciones cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. Él es quien reparte heredad a cada nación, pero también a cada persona. A fin de cuentas, tu terrenito que tienes, tu casita que tienes, sea que rentes o posees, es de Dios. Dios te lo dio y Dios permite que lo tengas. Ese es en esencia el concepto del Elión, el Altísimo. El Altísimo tiene mucha referencia a las posesiones que cada uno tenemos. Es bien importante ver entonces una de las reglas que estamos aplicando nosotros a la interpretación en el caso del estudio de los nombres de Dios. ¿Recuerdan esta regla? La regla de la primera aparición. Así que vamos a ir a ver la primera aparición del nombre El Elión, Génesis capítulo 14. Y vamos a ver también el contexto en el cual se encuentra. Génesis capítulo 14. Dice este pasaje, para entrar en contexto, voy a leer un poquito lo que sucede. Versículo 1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedolaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, que esos reyes, dice que hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, contra Sember, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Ahí están involucrados Sodoma y Gomorra. Fíjense, en el versículo 1, Amrafel, rey de Sinar,
¿saben quién es? Es muy conocido este rey. Lo conocemos nosotros en la historia como Hammurabi. Este es el famoso Hammurabi. Fíjense que estos reyes vienen, hacen guerra contra 5 reyes también ahí, vienen con un gran ejército, y porque se rebelaron los reyes de ahí de la zona de la tierra prometida. Y dice el versículo 8, salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, y salieron todos estos reyes contra los reyes invasores, le presentaron batalla, dice el versículo 8 al final. ¿Y qué sucede? Versículo 11, dice que pues los reyes invasores, dice, tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. ¿Te acuerdas quién se había ido a vivir cerca de Sodoma? Lot se había ido, después de que se separaron, se fue a vivir cerca de Sodoma porque dice que era hermosa la tierra ahí, todo verde, regado por el río Jordán, le había gustado y fue moviendo sus tiendas hasta Sodoma hasta que terminó dentro de Sodoma. Y ahora termina involucrado en esta batalla. Dice en el versículo 11, tomaron todo lo de Sodoma, todos los bienes y se fueron. Versículo 12, y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, es decir, el sobrino de Abraham, que moraba en Sodoma. Y tomaron sus bienes y se fueron. Así que se llevaron cautivos, secuestrados, a Lot, a su familia y a mucha gente de Sodoma. En el versículo 14 dice que oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero. Imagínate a Abraham, pensar cuál es la situación. Vino Hammurabi con otros 4 reyes, le dieron una buena revolcada a 5 reyes, 5 ciudades, derrotaron completamente, invaden las ciudades, se llevan a los cautivos. ¿Y qué hace Abraham? Fíjate, oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en casa, 318 criados. ¿Bastan estos para perseguir a un ejército? Dice que armó 318 criados y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche y les atacó y les fue siguiendo hasta Obra, al norte de Damasco. Si vemos un poquito qué es lo que sucede aquí, esta persecución fue una persecución de más de 100 kilómetros, en que 318 criados cortean a un ejército. No sabemos cómo sucedió ahí, cómo obró Dios, pero obviamente esto fue la mano de Dios. Y dice versículo 15, cayó de noche, los persigue hasta el norte de Damasco, versículo 16, y que recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Lo que 5 ciudades con sus ejércitos no lograron, finalmente un hombre que ni siquiera tenía una ciudad, que era un hombre nómada, que vivía en tiendas, con sus criados, no con soldados, eran criados, eran pastores de ovejas, persiguen al ejército, obtienen la victoria, libran a los cautivos y recuperan los bienes. Obviamente esto pues, pudo haber provocado en Abraham un cierto orgullo, ¿no? Por mi mano liberé a esta gente. Regresa Abraham, versículo 17, cuando volvía de la derrota de Hammurabi, que la Hormer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, aquel rey que había sido derrotado, que es el valle del rey. Dice, pero también versículo 18, sale el rey de Sodoma en el 17, en el versículo 18 encontramos a un rey particularmente especial, no se había mencionado nunca nada de él. Dice que sale Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote del Elión. Esta es la primera vez que aparece. Ahí puedes tú anotar al margen de tu Biblia, Dios Altísimo, el Elión. Y sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo,
creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Miren qué ocurre aquí. Abraham es bendecido por este rey de Salem. Posteriormente, esta ciudad se cree que es Jerusalén, ciudad de paz. Salem significa paz. De ahí viene la palabra shalom. Entonces, este rey, sacerdote de Dios, bendice a Abraham, y Melquisedec, me imagino yo que recordó a Abraham que la batalla la ganó por Dios. Porque dice aquí, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Finalmente el Dios Altísimo, Rey de cielos y tierra, Él le dio la victoria. Con un pequeño ejército pudo derrotar, ni siquiera ejército, con un montón de siervos, pudo derrotar 4 reyes que traían un verdadero ejército y recuperar todos los bienes. Era Dios quien dio la victoria. Ahora, ¿cómo vemos nosotros que Abraham reconoció que la victoria se la había dado Dios? ¿Cómo creen ustedes que en este pasaje vemos nosotros que reconoció a Abraham que Dios era quien daba la victoria y que le dio él la posibilidad de recobrar todo? Porque lo dio diezmos de todo. Ahora, ¿quién era Melquisedec que Abraham le daba diezmos? Es la primera vez que aparece. Posteriormente en el libro de Hebreos vemos cómo Melquisedec es un tipo de Cristo. Muchos llegan a creer que era una cristofanía. Personalmente yo en este caso considero que era un tipo de Cristo, no una cristofanía como tal, esa es mi opinión. Pero este rey representa a Cristo en el futuro, un sacerdote especial, un sacerdote que recibe los diezmos de Abraham mismo, que era un sacerdote de Dios. Fíjense. Muy importante lo que sucede aquí. Le da a Abraham los diezmos de todo. Reconoce a Abraham que Dios fue quien le dio la victoria y que lo que tenía era porque Dios se lo había dado. Pero vamos a ver, aquí ocurren 2 encuentros con Abraham cuando regresa de la victoria. ¿Quién es? Primero, dice que sale a recibirlo el rey de Sodoma. Pero el rey Melquisedec, rey de Salem, una ciudad que ni siquiera estuvo involucrada, Abraham le da los diezmos de todo. Pero dice en el versículo 21, entonces el rey de Sodoma, si Melquisedec, rey de Salem, representa de pronto lo espiritual, ¿qué representará el rey de Sodoma? El mundo, básicamente la carne. Recordamos cómo Lot se fue moviendo y se fue acercando, alejándose de Abraham y acercándose ¿a dónde? A Sodoma, hasta que terminó dentro de Sodoma, involucrado en el mundo. ¿Sabes que muchas veces Dios puede traer a tu vida una gran victoria espiritual? Y no tarda mucho de pronto en venir el rey de Sodoma. Quizás podría ser representado ahí por Satanás. Quizás podría ser representado por una persona que viene y te palmea la espalda diciendo, qué bien lo que hiciste, lograste la victoria con tus fuerzas. Y mira lo que ofrece el rey de Sodoma. El rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y ¿qué? Y toma para ti los bienes. Tienes una gran victoria. Finalmente es justo que lo que tú ganaste lo disfrutes. Es tuyo. Tú lo echaste por ello. Quédatelo. Y puede ser que tengas tú muchas veces la tentación de quedarte lo que ganaste. Qué contraste, ¿no? Entre el rey de Salem. ¿Qué hace Abraham con el rey de Salem? Recibe la bendición y da los diezmos. Y el rey de Sodoma diciendo, quédate con todo. Hiciste un buen negocio, quédate con todo, te lo mereces, lo ganaste, lo luchaste. Fíjate el versículo 22.
respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo. ¿Dónde conoció al Dios Altísimo? Con Melquisedec. Obviamente estamos hablando del mismo Dios. Pero ¿dónde conoció Dios, o más bien Abraham, que Dios, su Dios, era el Dios Altísimo? Con una gran victoria, y que viene también una tentación. Inmediatamente, fíjate cómo después de una gran victoria puede venir una gran tentación. Muchas veces es así. Hay victoria y viene la prueba, o viene la tentación. Abraham había tenido victoria, ahora viene la prueba por parte del rey del rey de Sodoma. Respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, a Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Mismas palabras que Melquisedec utilizó en el versículo 19. Que desde un hilo, dice el versículo 23, hasta la correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Puede ser que muchas veces nosotros seamos enriquecidos fuera de la voluntad de Dios, y que a lo mejor lo que tienes, algo de lo que tienes, lo hayas retenido tú fuera de la voluntad de Dios. Quien te enriqueció no haya sido Dios, o quien te dio cierta posesión no haya sido Dios. Pudo haber sido el mundo, Satanás, o tu carne. Tus tres enemigos, mundo, Satanás y carne, que puede ser que se pongan de pronto de tu lado diciendo: conmigo te va bien, mira todo lo que te doy. ¿Cómo se evidencia esto? En cómo lo administras. Si tú estás reconociendo que Dios es quien te da lo que tienes, ¿qué hizo Abraham? Le dio a Dios su parte. Que realmente todo era de Dios. Le devolvió un 10%. Pero si en tus fuerzas, en tu carne, o si es el mundo, o si es quizás aún el mismo Satanás que te enriquece, entonces te vas a querer quedar con todo. Todo es mío. Yo lo logré. Yo trabajé por ello. Y si le doy algo a Dios, no me va a alcanzar a mí. Ya no voy a tener yo para pagar mi deuda, ya no voy a tener yo para hacer esto otro. Mejor me quedo con todo. Ahí está la voz del rey de Sodoma: quédate con todo. Dice Abraham: nada voy a tomar, para que no digas tú: yo enriquecí a Abraham. Dice el versículo 24: excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Obviamente estos siervos, de lo que recuperaron ovejas. Fue un viaje de ida y vuelta de varios cientos de kilómetros. Había que comer. ¿Habrán matado alguna oveja? Bueno, pues eso es parte del costo. El obrero, en ese sentido, es digno de su salario. Los soldados comieron. Eso, excepto eso, nada tomaré. Eso es lo que está diciendo aquí Abraham en cuanto a esto. Miren, Abraham tuvo que tomar una decisión de fe. Primero, en salir a enfrentar a un gran ejército con un pequeño montón de siervos. Por fe obedeció. Tuvo la victoria, regresa y presenta la tentación ahí con el rey de Sodoma, pero recibe la bendición del rey de Salem. Miren, cuando tú le das a Dios lo que es de Dios, ¿sabes qué ocurre? No tenemos quizás ahora, lo vamos a ver más adelante, con otro de los nombres de Dios. Pero mira el versículo 15. Perdón, capítulo 15, versículo 1. Me llama la atención cómo empieza este versículo. Después de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Lo que acabamos de ver. La victoria y la tentación y la bendición. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios se presenta aquí después de esta victoria de fe, una victoria militar, pero más que nada una victoria de fe, diciendo: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Es futuro, tiempo futuro.
En Hebreos 11 vemos cómo Abraham vivió en la tierra prometida sin ser suya. Dices, viendo por fe adelante en el futuro. Algo que no recibió en su vida, pero él sabe que lo iba a recibir por fe. Tu galardón será sobremanera grande. Pero a nosotros nos gusta gozar ahora las victorias, ¿no? No nos gusta pensar en invertir en la Trinidad. Si yo aparto esto para Dios, ya no voy a gozar de lo que esto me pudo haber dado. Y muchas veces preferimos gozarlo ahora. Pero eso nos evita un gran galardón. Y hay dos promesas: protección y una recompensa. ¿Se acuerdan también? Eso lo vimos en Adonai. ¿Qué hace el Señor con sus siervos? Protege, provee y da dirección. Eso hace también el Elión. Dios, reconociéndolo tú como el Altísimo, Él te da una gran recompensa. El Elión, la primera aparición es aquí en Génesis 15. Me llama mucho la atención el gran contraste de la segunda aparición. La segunda aparición, vamos a dar unas páginas hacia adelante en la Biblia y vamos a Números. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 24. Esta es la segunda vez en que aparece. Fíjate, en el capítulo 22, 23 y 24 está una historia conocida, Balaam. ¿Se acuerdan? La burra que habló. Aquí está la historia. Abraham tiene la primera aparición, Balaam tiene la segunda aparición. Ahora, la historia de Balaam también es una historia que tiene que ver con el sentido de las posesiones. Y mira cómo aparece aquí en esta historia en Números, capítulo 24, versículo 16. Palabras del mismo Balaam. ¿Qué es lo que trataba Balaam de hacer? ¿Recuerdan ustedes a qué se le llamó a Balaam? Un rey llamado Balac, que vio a la nación de Israel venir cuando venían del Éxodo. Dice que tuvo temor de esta nación. ¿Y qué hace? Manda llamar a un profeta. ¿Y lo manda llamar para hacer qué? Maldecir al pueblo de Dios. En el nombre de Jehová. Ven a maldecirme a este pueblo para que sean derrotados. Y dice que primero no quiso, porque fue Balaam y consulta a Dios y dice, no, es que Dios no me dejó ir, entonces no puedo ir. Y le vuelven a decir, oye, pregúntale otra vez. Y ahí va Balaam otra vez, oye Dios, ¿sí me das permiso de maldecir a este pueblo? Aquí vienen estos embajadores de Balac. Este rey me trae premios, me trae recompensas para que yo pueda maldecir a este pueblo. ¿Me da chance de maldecirlos? ¿Y qué le dice Dios? Ve con ellos, pero cuando llegues, ahí se te va a decir lo que tienes que decir. Y ahí va Balaam a maldecir al pueblo. Ok, ya la hice con esta recompensa que me van a dar. Llega ahí y cuando estaba por maldecir al pueblo, Dios le dice, bendícelos. Y Balaam no puede hacer otra cosa que bendecirlos. Y Balac, el rey, le dice, ¿por qué me hiciste eso? A ver, no, dame otra chance, a ver si ahora sí quiere Dios. Ok, vamos a otro monte y ahí vamos a preparar los altares y otra vez vamos a maldecir al pueblo. ¿Y qué le dice Dios? Bendícelos. 3 veces ocurre esto. Esto muestra el corazón de Balaam también. Y finalmente en el versículo 16, donde aparece por primera vez, dice, dijo el que oyó los dichos de Jehová. ¿Quién oyó los dichos de Jehová? En este caso era el mismo Balaam. Y el que sabe la ciencia del Altísimo. ¿Quién sabía la ciencia del Altísimo? Balaam. El que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos.
Fíjense aquí la ciencia del Altísimo. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué nos muestra esto? Balaam, ¿conocía al Dios Altísimo? Sí, lo conocía, pero no estaba confiando en él. ¿Por qué no? Porque él aceptó adulterar la verdad, aceptó vender sus convicciones por dinero. Él sí estaba dispuesto de tomar del mundo el premio que le ofrecía. Aunque conocía a Dios como el Altísimo, no confiaba en él. ¿Qué dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15? Aquí habla también de Balaam. A ver si alguien lo encuentra y me lo lee fuerte. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. ¿Quién lo tiene? Balaam amó ¿qué? El premio de la maldad. ¿No puede pasar así con el creyente también? La pregunta es, yo sé que conoces a Dios, pero ¿realmente conoces tú quién? ¿Qué significa el Elyon para ti? ¿Lo reconoces como el dueño de cielos y tierra? ¿Como aquel que es dueño de todo lo que posees? ¿Lo reconoces como el dueño de tu vida? Él es dueño de lo que eres, de lo que posees en toda área. Si tú no nada más lo conoces, si tú lo reconoces, ¿cómo se muestra? Según lo que hemos visto. Dándole a Dios lo que es de Dios. Ahora Dios, antes que tu dinero, Dios quiere tu corazón. Lo primero que Dios quiere es tu corazón. Porque muchas veces Dios tiene mi diezmo, tiene mi 10% sin tener mi corazón. Mira, primero reconoce que el 100% de lo que tienes, no el 10, el 100 es de Dios. Y a partir de ahí, aplicas tú el principio del diezmo y mejor aún, principio del Nuevo Testamento. Cada uno dé como propuso en su corazón. Proponlo. ¿Cuánto? 10%, 15%. Alguno decía, para no enfrascarse en el 10%, da un 11 mejor, o un 9 si no te puedes. Pero propone en tu corazón, proponlo. Reconoce al Elyon. ¿Quién es Dios en tu vida? Para que tú puedas entonces tomar acciones en esto. Hay dos apariciones más que me gustaría brevemente verlas. La tercera aparece en Pentateuco, en un pasaje que leímos hace un momento, Deuteronomio 32, versículo 8. Deuteronomio 32 dice aquí, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. En este pasaje, el Elyon aparece como el dueño de los cielos y de la tierra. Él es quien da heredad a las naciones y Él es quien te dio a ti tus posesiones. Mira, con esto me gustaría agregar un versículo que es el Salmo 47, versículos 2 al 4. Salmo 47. Mencionaba yo al principio que en Salmos aparece 21 veces. Aparecen relacionados en dos aspectos. Uno, como lo habíamos visto, en que Dios es el dueño de cielos y tierra, Él gobierna las naciones. Este es el pasaje referido. 47:2. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, el cual amó. ¿Qué dice ahí? Finalmente Dios escogió. ¿Dónde vives ahora? Dios escogió ese lugar para ti. Mucho tiempo antes Él tenía pensado ese lugar para que hoy habites ahí.
con lo que tengas que sufrir tú por pagar, por vivir ahí, Él escogió ese lugar para que tú vivas ahí. Él es el dueño de cielos y tierra, no nada más de los cielos. En un momento también en otro pasaje aparece cuando Satanás quiso usurpar el trono de Dios. ¿Cuáles son las palabras de Satanás? ¿Recuerdas? Seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Isaías 14 dice, tú que decías en tu corazón, subirá al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Usurpar el lugar de Dios. Y hoy quiere usurpar ese trono, todavía, pero de tu corazón. ¿Quién tiene que estar sentado en el trono de tu corazón? Dios. Satanás quiere usurpar ese trono. Quiere colocarte a ti, mira, siéntate, como le decía al mismo Adán y Eva. No morirás, sino que sabe Dios que vas a ser como Él. Ese trono lo puedes ocupar tú. Toma control de tu vida. Controla tu vida. No se la dejes a Dios. La otra aparición que me gustaría recalcar es en Daniel. Fíjense cuál es la historia de Daniel. ¿Dónde fue escrito el libro de Daniel y en qué época? ¿Recuerdan? ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? Había llegado a Babilonia, había conquistado Jerusalén, había conquistado la nación. ¿Y qué hizo Babilonia? ¿Qué hizo Nabucodonosor con el templo? Lo destruyó completamente. Todos los instrumentos del templo que hizo Nabucodonosor con ellos, ¿se los llevó a dónde? A Babilonia. ¿Y dónde los puso? Los puso en sus templos. El concepto del babilonio en ese tiempo era que sus dioses iban a la batalla y que cuando una nación luchaba contra otra, también los dioses luchaban entre sí. Y finalmente, al destruir el templo y llevar los utensilios del templo al dios Marduk ahí en Babilonia, el mensaje que transmitían es: nuestros dioses son superiores que el Dios de Israel. Marduk venció a Jehová. Ese era el mensaje que ellos entendían. Eso creían ellos. Así que para el pueblo de Israel era bastante importante lo que sucedía o lo que sucedió con Nabucodonosor. Dios personalmente se encargó de tratar con Nabucodonosor y decirle: no, estás equivocado. Si algo posees tú, es porque el Elión, el Altísimo, lo permite. Y miren nada más algunos pasajes para ver esto. Vimos primero en Daniel 3:26 que Nabucodonosor le llama a Sadrach, Mesach y Abednego siervos ¿de quién? Siervos del Dios Altísimo. Otro pasaje, Daniel, capítulo 4, versículos 35 al 37. Después de que, voy a regresar un poquito a esta lectura. En el versículo 1 del capítulo 4, este capítulo fue escrito por el mismo rey Nabucodonosor. Bueno, o dictado posiblemente, ¿verdad? Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Y dice aquí versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, ¿reino qué? Sempiterno. Y su señorío de generación en generación. Aunque su templo allá en Jerusalén está destruido y hecho polvo y cenizas, Él sigue reinando. Aunque el reino de Israel fue destruido, el Elión sigue reinando. Y dice que yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo y floreciente en mi palacio. Y bueno, dice que viene un sueño con él que lo turbó mucho. Y finalmente
recibe una sentencia, versículo 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por el dicho de los santos la resolución. Mira lo que dice aquí. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Nabucodonosor, tú crees que tú eres el que gobierna, pero aquí dice, tienes que entender que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él, ¿a quién? Al más bajo de los hombres. ¡Qué humillación para Nabucodonosor, el gran rey, la cabeza de oro de la visión anterior! Tú eres el más bajo de los hombres. Miren, hoy es así. Nuestras fronteras que tenemos como país, Dios nos las dio. Y si perdimos todo lo del norte y que nos enojamos con los americanos y todo eso, y hoy decimos los invadimos a la mala, ¿verdad? Aunque no seamos dueños de la tierra, la vamos a llenar de mexicanos allá. Realmente esa es tierra que Dios les dio. Tenemos la tierra que Dios nos dio. Y nos dio un presidente. Y que si le decimos que es espurio, lo que sea, no sé, ya, que genuino o no genuino, ¿Dios lo puso? Sí, al más bajo de los hombres, Dios lo pone como cabeza también. Él pone a quien Él quiere. Finalmente Dios nos colocó una autoridad, nos dio una patria, nos dio unos límites y a cada nación lo suyo. Finalmente viene la interpretación sobre lo que iba a pasar. Y vas a perder tu reino, le dice Daniel a Nabucodonosor, versículo 25. Va a suceder, dice aquí, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Vaya humillación. Y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, ¿hasta que qué? Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que el reino te quedará firme. Luego ¿que qué? Que reconozcas que el cielo gobierna. El cielo gobierna. Esa es la palabra clave aquí. Todo esto vino sobre Nabucodonosor. Y se repite en el versículo 32 hasta el final. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el cielo, sobre el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. El Altísimo nuevamente. Él pierde su reino. Viene un periodo de locura. Termina en el versículo 33, se narra qué es lo que le sucede. Dice que se creía un animal, comía hierba. Pasaron 7 años ahí. Dice que le creció el pelo como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin de este tiempo, dice versículo 34, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije el Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien le detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con grandeza. El honor más grande que Nabucodonosor tuvo fue haber sido humillado. Dios humilla a los que se engrandecen y engrandece a los humildes. Mira, una manera de ser orgulloso es no reconocer a Dios. Parte del no reconocer a Dios tiene que ver con tus bienes. Nabucodonosor fue un rey soberbio. Un rey que se creyó la mentira de Satanás diciendo, sé como Dios, toma su lugar. Pero a fin de cuentas, reconoce y tuvo que ser humillado y reconoce quién es Dios.
¿Vas a esperar a que Dios te humille para reconocer quién es Él? Finalmente, como resumen, entendemos que el Elión nos muestra su autoridad y dominio en los cielos, pero también en la tierra. Ese dominio que Satanás quiso usurpar y hoy nos ofrece diciendo, tómalo. Tú puedes decidir qué vas a hacer con Dios, con ese aspecto de Dios. Reconocerlo. Y es tan práctico que se ve en lo que tú le das a Dios, en tu ofrenda, pero más allá en tu corazón, en tu tiempo, en tu familia, todo es de Dios. Finalmente, ¿quién es el Elión? Filipenses 2:10 dice que ante Cristo se doblará toda rodilla. Él que dejó su lugar, dice la Biblia que debe haber en nosotros ese mismo sentir que hubo un Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y finalmente esa obediencia lo llevó a la muerte. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio el lugar del Elión, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es Filipenses capítulo 2, versículos 10, 11, 12. Finalmente, Cristo es el Elión. Él tiene autoridad en cielos y tierra. ¿Y sabes una cosa? Hay un pasaje bien particular donde Cristo lo menciona. Mateo 28, 18, dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Dios da una misión, cuando Cristo nos da su misión, Él dice, todo es mío, todo poder lo tengo yo soy el Elión y tienes una misión. ¿Te das cuenta tú, analizando tu vida, que Él es el Elión en tu vida? Cuando tú reconoces que todo lo que tienes es tuyo. ¿Y para qué lo inviertes? Finalmente tus posesiones son de Dios y Él quiere que los uses en su obra, en su misión. Las misiones son el corazón de Dios, son el latir del corazón de Dios. Dedícale tiempo, dedícale esfuerzo, dedícale dinero, dedícale tu familia, dedícale tu vida a la gran comisión. A ser discípulos, a ir por todo el mundo, a hablar de Cristo. ¿Es Cristo el Elión para ti? Quizá le conoces y sabes todos estos conceptos, quizás ya los sabías. Se manifiesta en tu vida real, en tu vida diaria, que Él es el Elión. Lo evidencias mostrando que tus riquezas no provienen del mundo, no tomando del mundo lo que no es digno, aceptándole de Dios lo que es de Dios y dándole a Dios lo que le pertenece. Vamos a orar. Padre, todo lo que tenemos, todo lo que somos es tuyo. Lo sabemos, pero queremos reconocerlo también, mi Dios. Comenzando hoy, Señor, entregando a ti lo que es tuyo, Padre, a través de nuestra ofrenda. Mi Dios, reconocemos que también nuestra vida es tuya. Lo que somos y tenemos, Padre, es para ti. Y nos lo has dado para administrarlo y administrarlo también a través de ser parte de tu obra, sirviendo, compartiendo, ofrendando. Hoy queremos que este nombre, el Elión, sea real en nuestra vida. Y oramos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.